padre Camilo Torres, símbolo de reconciliación. Hola a todos, buenos días. Estamos en la bellísima ciudad de Santiago de Cali, en el Valle del Cauca, en la emblemática iglesia La Ermita, porque Colombia empieza a hablar hoy del nombre, la memoria, el trabajo y el aporte a la sociedad y a la historia de nuestro país del padre Camilo Torres, sacerdote colombiano, historiador, sociólogo, pensador, intelectual, académico, que dio su vida por un país mejor. Camilo Torres también, en desarrollo de la puesta en marcha de su pensamiento, ingresó al grupo armado, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, fue estigmatizado en su momento, perseguido por la sociedad colombiana, y hoy, cuando estamos a puertas de que el año entrante se conmemore el cincuentenario de su muerte, el país empieza a rendir un homenaje, a reconciliarse con la figura de este hombre colombiano, el sacerdote colombiano Camilo Torres. Aquí en la iglesia de La Ermita se inicia oficialmente este proceso de recuperación de la memoria, la vida y la historia de Camilo Torres, en un evento de iglesias, no solo la Iglesia Católica Colombiana, sino de diferentes credos de nuestro país. A esta hora se inicia este evento histórico y emblemático para la paz de Colombia con una intervención musical de los miembros del coro de campanas de los hermanos Bautista en Cali. Veamos. Ahora sí, agradecemos a los niños. Muy bien, pues de esta manera, con esta composición musical y esta presentación musical del coro de campanas de los hermanos Bautista, se inicia este acto de celebrativo en la memoria y representación de Camilo Torres Restrepo, signo de reconciliación. Vamos a ver enseguida la intervención de uno de los representantes de las iglesias aquí en este acto. Veamos. Admirador y beneficiario espiritual del testimonio del padre Camilo Torres, celebro este acto ecuménico y saludo fraternalmente a todos los que en él participan. Yo creo que algo nos dice el hecho de que 50 años después de su muerte nos reunamos grupos provenientes de diversas iglesias y tradiciones religiosas, étnicas y culturales para mirar de nuevo a este personaje que se resiste a ser sepultado en el olvido y para escrutar sus enseñanzas, sus mensajes y su testimonio. Si retrocedemos 50 años atrás y releemos los periódicos, las columnas y los noticieros de la época y los mismos documentos y tomas de posición de nuestra iglesia, descubrimos que Camilo murió
fuertemente estigmatizado, podríamos decir, arrojado a los dominios del mal. Un eclesiástico declaró en Bogotá que Camilo habría muerto en pecado mortal. A sus familiares que reclamaban su cadáver, un funcionario de la curia arquidiocesana le respondió que Camilo tal vez no podía tener sepultura cristiana. Varios obispos prohibieron la celebración de misas en público por su descanso eterno. Y un cliché generalizado en los medios de opinión le puso la etiqueta de el cura guerrillero para identificar en adelante con ese rótulo su memoria nacional e internacional. Hoy, cuando algunas pasiones, odios, fanatismos y polarizaciones se han aplacado en algunos ambientes, lo miramos con mayor benevolencia, con mayor interés, con cierta imparcialidad, y estamos más atentos a dejarnos interpelar por su vida, por su testimonio, por su legado. Quiero evocar solamente algunos ejes neurálgicos de ese legado. Camilo transformó profundamente nuestra comprensión de la fe cristiana. La tradición teológica había ido construyendo durante siglos un concepto convertido tal vez en una sustancia que se conseguía y se perdía, que se aumentaba y se disminuía, que se merecía y se desmerecía, al que llamó gracia o vida sobrenatural, y a la cual se accedía por prácticas externas como los sacramentos, el cumplimiento de ciertas normas morales o ciertas prácticas devocionales. Camilo puso muy en claro, sustentándolo en su profunda reflexión del Evangelio, que el signo más inequívoco de la presencia de Dios en la vida de un ser humano, aunque no se confesase creyente, es el amor real y no ficticio a sus hermanos, a sus prójimos. Y que por lo tanto la fe jamás podría ser compatible con la falta de amor, aunque se cumpliesen todas las leyes morales, aunque se recibiesen todos los sacramentos y aunque se acumularan todas las prácticas devocionales. Camilo cuestionó radicalmente la separación entre comportamientos económicos, sociales, políticos o ideológicos y la fe. Él consideró absolutamente imposible o como una radical hipocresía confesarse creyente o salvado o redimido del pecado o en gracia o depositario de la vida sobrenatural o en amistad con Dios y vivir al mismo tiempo ajustado y sometido a estructuras opresoras, explotadoras, discriminatorias o excluyentes, injustas y violentas, sin rebelarse contra ellas y sin hacer lo posible por cambiarlas desde su raíz. Por eso, Camilo le perdió totalmente el miedo a hablar de un cambio radical de las estructuras económicas, políticas, sociales, culturales e incluso religiosas. No tuvo recato en utilizar los términos revolución y subversión, dándoles el significado real, etimológico que tienen, alusivo a un vuelco y transformación profunda de esas estructuras, instituciones o comportamientos en los que se han apoyado
la injusticia, la discriminación y la opresión. Puso el dedo en la llaga, mostrando que la causa más decisiva que sostiene la sociedad pervertida en la cual estamos sumergidos es que son las minorías las que toman las decisiones en su provecho y que la única manera de corregir todo esto es luchar para que sean las mayorías las que tomen las decisiones. Camilo señaló con clarividencia los factores de división de la mayoría, o sea, los que la convierten en un conglomerado de minorías desarticuladas, como son los partidos políticos, la misma religión, las ideologías y las mismas organizaciones populares, cuando han asimilado el fanatismo, el clientelismo, el burocratismo, la corrupción, el individualismo y el egoísmo. Por eso, predicó sin descanso la unidad del pueblo, insistiendo en prescindir de todo lo que divide e impulsar todo lo que unifica. Camilo dio un testimonio radical de altruismo, de un amor de entrega hasta las últimas consecuencias y hasta la muerte. Muchos comentaristas de su muerte hace 50 años, luego de censurar sus equivocaciones estratégicas o sus ingenuidades, como las llamaban, reconocieron la pureza de su sacrificio como un testimonio radical de amor a su pueblo, de amor a la humanidad, en el cual no era posible descubrir rezago alguno de egoísmo. Un eminente teólogo español, experto, asesor del Concilio Vaticano II, leyó su muerte sacrificial a la luz de la parábola del buen samaritano. En la teología judía de tiempos de Cristo, acercarse a un cadáver o a alguien afectado por una enfermedad grave y contagiosa implicaba quedar impuro y estigmatizado. Se creía que la enfermedad y la desgracia eran castigos divinos que excluían de participar en la asamblea orante y marcada por la cercanía de Dios. Por eso el sacerdote y el levita de la parábola, cumplidores de la ley, dieron un rodeo para acercarse al herido, para no acercarse al herido y no perder su pureza legal. En cambio, el samaritano, social y religiosamente estigmatizado como lejano del verdadero Dios, le hizo más caso a su sentimiento solidario, que le revolvía las entrañas, que a las leyes vigentes de pureza, y asumió conscientemente ser violador de la ley para poder amar eficazmente a quien necesitaba con urgencia su ayuda. El teólogo González Ruiz comenta que el levita y el sacerdote pudieron reprocharle al samaritano el intervenir en algo que no era propio de su profesión, pues seguramente él no era médico ni enfermero, y por eso su intervención no era técnica, así como se le pudo reprochar a Camilo actuar como militar o guerrero o combatiente sin estar preparado para ello. Pero Camilo asumió el riesgo de ser violador de la ley, sacrificándose conscientemente en una lucha desigual, buscando desesperadamente ese cambio de estructuras que él siempre consideró como camino esencial para dar de comer a todos los hambrientos, dar de beber a todos los sedientos, darle vestido a todos los desnudos, darle educación a todos los que no tenían y acabar con la explotación de las mayorías por las minorías. Al medio siglo de distancia, quienes desenterramos las semillas que Camilo dejó sembradas,
percibimos que son semillas todavía fecundas. Si comparamos la realidad de nuestro país hoy día con la que rodeó la existencia de Camilo, comprobamos que todos nuestros indicadores sociales son enormemente más graves que los de su tiempo. La exclusión y la injusticia, la violencia, la falsedad y la hipocresía son hoy apabullantes. Millones de víctimas del despojo y de la violación de sus derechos más elementales interpelan y condenan nuestro modelo de sociedad. Camilo nos enseñó a desconfiar de etiquetas engañosamente democráticas y humanistas que encubren y legitiman disimuladamente la desigualdad y la opresión. Nos enseñó a desacralizar las leyes confeccionadas por minorías atrincheradas en intereses egoístas y excluyentes. Nos enseñó a derrumbar barreras y muros que dividen a los pobres y a las víctimas para impedirles conquistar derechos y niveles de vida menos inhumanos. Nos enseñó a sacrificar intereses individuales y colectivos con miras a construir unidad en torno a las bases más fundamentales que garantizan la satisfacción de las necesidades humanas primarias de todos los colombianos, prescindiendo de ideologías, de partidos, de credos, de intereses sectoriales o corporativos, de tradiciones y de todo factor discriminatorio. Nos enseñó a transformar radicalmente las teologías que aceptan, toleran o legitiman el paralelismo entre prácticas religiosas y un ajuste, colaboración o integración consciente a un modelo social injusto y opresor. Por encima de todo, Camilo nos enseñó a tomar en serio el mensaje evangélico que hace de los pobres y de las víctimas del sistema los jueces definitivos de nuestras vidas. En aquella parábola del juicio final, donde Cristo dice simbólicamente: tuve hambre y no me diste de comer. El cincuentenario de la muerte de Camilo coincide para la Iglesia Católica con el año consagrado a la misericordia. El Papa Francisco nos ha recordado en su bula El rostro de la misericordia, la centralidad que tienen en la fe cristiana las obras de misericordia: dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, enseñar al que no sabe, acoger al migrante o desplazado, ocuparse de los prisioneros y de los que no pueden valerse por sí mismos. Para no caer en una especie de caridad a la carta, como lo advierte el Papa Francisco, o caridad de pequeñas acciones que tranquilicen conciencias, Camilo invitó a asumir este desafío en forma estructural: dar de comer a la mayoría de los hambrientos, satisfacer las necesidades biológicas de las mayorías excluidas. Supone un cambio radical de estructuras, en otros términos, una revolución que él consideró un imperativo, un compromiso imperativo para los creyentes. Su testimonio radical nos sigue interpelando. Rescatemos juntos su legado, por encima de toda diferencia y tomando en serio, con Camilo y con Jesús de Nazaret, que los pobres son nuestros jueces definitivos, detrás de cuyo rostro se esconde la realidad de lo divino. Muchas gracias. Gracias, Padre Javier Giraldo. A continuación damos un espacio a un gesto ecuménico
con 7 expresiones ecuménicas e interreligiosas que confluyen en la esperanza de construir un país y una ciudad, región hermandada y reconciliada. Camilo Torres, recordemos, nacido un 15 de febrero de 1966. Sacerdote católico colombiano, pionero de la teología de la liberación, cofundador de la primera Facultad de Sociología de Colombia y miembro del grupo guerrillero del Ejército de Liberación Nacional. Enseguida estamos viendo la intervención de representantes de iglesias ecuménicas de Colombia. Habla hasta ahora el pastor José Brown, representante pastor evangélico de Tierra Posible. Veamos. Señor, yo encontré tu salvación en tu Salvador enviado. Yo tengo paz con Dios. Señor, yo estoy justificado por la fe en tu muerte sustituta y vicaria. Yo puedo decir por la fe, soy salvo. ¿Y ahora qué sigue? Señor, enséñame. ¿Qué debo hacer hoy? El mundo te niega. Cada uno tiene su propia verdad. La Biblia, tu libro amado, es ignorado. Hoy nada es malo, todo es bueno. No se piensa sino en el aquí y el ahora. Señor, enséñanos a decir como Francisco: haz de mí un instrumento de tu paz. Ten misericordia de nosotros, Señor. Derrama tu Espíritu Santo y convence nuestra sociedad de pecado, justicia y juicio. Que entendamos nuestro papel en la sociedad. Que el llamado a ser luz y sal sea verdad. Señor, haz que la luz de nuestra fe ilumine a Colombia y la sal de nuestra conducta preserve la corrupción. Señor, que tengamos el valor de denunciar las injusticias y anunciar tu reino en esta sociedad tan necesitada. Úsanos, Señor, como instrumentos de tu paz. Que así sea. El pastor José Brown, del movimiento evangélico Tierra Posible, quien hace pues una remembranza del mensaje de Camilo Torres a propósito de los actos que se iniciarán el próximo año con motivo de la conmemoración de los 50 años de la muerte de este sacerdote colombiano. Algunas de las ideas de Camilo Torres a lo largo de su vida estuvieron relacionadas con la teología de la liberación, que propendió siempre por mejorar las condiciones y la situación de los más pobres, de los oprimidos, no solo en América Latina, sino en el mundo. Algunas de sus ideas, mientras observamos detalles de momentos de este acto de reconocimiento, fueron la opción preferencial por los pobres e ideas como la práctica del estudio teológico a partir de la práctica de la fe viva. Interviene a esta hora aquí otro de los representantes de las iglesias económicas, Misha Birmacher, de la comunidad judía. Veamos. Es finalmente una oferta de paz espiritual que nos abre un espacio de comunicación, de entendimiento, de tranquilidad y reconciliación. Este saludo tradicional deja siempre entre quienes actúan, una puerta abierta al próximo encuentro y un espacio de silencio que invita siempre a la paz espiritual. Asimismo, la oración que se hace con el corazón, aquella que nos dicta nuestra conciencia con la fuerza del alma, no pierde su validez si ésta se hace en silencio. En ese deseo profundo que manifiesta nuestro interior, está escrito como un salmo el canto del silencio, que no es una cosa diferente a una profunda oración
y que es música para el alma. El deseo de paz no termina con el cese de la violencia. Quizás es allí donde apenas empieza a florecer. La paz verdadera es una expresión del espíritu y toma su forma real cuando todos nos unimos para lograrla. Las buenas acciones como descarga espiritual transmiten energía limpia y positiva, reconfortan nuestro proceder y aglutinan pensamientos que inundan nuestras conciencias con algo más que los intereses personales. Unamos nuestras fuerzas en una sola acción y en un solo corazón y tendremos paz. Permítanme terminar este mensaje con esta maravillosa palabra, Shalom. Muy bien, estas las palabras de Mishar Biamer de la comunidad judía. Es el acto de reconocimiento. Él enciende hasta ahora una vela en la memoria y como reconocimiento a la vida y obra del padre Camilo Torres, quien fue uno de los promotores en vida de la teología de la liberación. ¿Qué es la teología de la liberación? Una corriente teológica cristiana integrada por varias vertientes católicas y protestantes que nació en América Latina tras la aparición de las comunidades eclesiales de base, el Concilio Vaticano II y la Conferencia de Medellín, que se realizó en 1968. Básicamente se caracteriza por considerar que el Evangelio exige la opción preferencial de los pobres, los vulnerables, los oprimidos, y por recurrir además a las ciencias humanas y sociales para definir las formas en que debe realizarse esta opción a favor de los pobres. Habla a esta hora el padre César Augusto Calderón de la Iglesia Viejos Católicos. Veamos. A través de tu compasión nos enseñaste a perdonar. Desde el amor que recibiste de tu madre, nos enseñaste el valor de la humildad. Ayúdanos a examinar nuestro corazón para que nos reconciliemos, primero con nosotros mismos, aceptándonos como creación tuya, y así aceptar con bondad a nuestro hermano. Que el Espíritu Santo nos ilumine con su luz, llenándonos de sabiduría, renovando todo nuestro ser. Que Colombia sea nuestra casa, llena de amor. Este amor, para que sea verdadero, debe reflejar el rostro humano de Jesús, el Dios de la calle. Que la limosna, las pocas casas gratuitas, los pocos planes de vivienda, las escuelas, lo que comúnmente le hemos llamado caridad, no exista como un pretexto para calificar o generar clases sociales. El eco de un hombre es su pensamiento y su pensamiento es su existencia. Que seas tú, Señor, el eco de la sociedad, que nunca se termine, porque en tu plenitud sobresale el amor. Y así nos unimos todos y nos amamos. Que esa enseñanza que tú nos has dejado nunca termine. Que un hombre sea un símbolo de reflexión, pero que tú seas nuestra reflexión, para comprender mejor lo que hoy somos, para crear una historia más acorde al Evangelio, con el lenguaje de la paz, la reconciliación y el verdadero amor al prójimo. Amén. Católicos, representantes de diferentes iglesias, no solo la católica, prenden aquí, encienden un cirio por la paz. Esto en un proceso de inicio, de reconocimiento a la vida y obra, al legado que ha dejado el sacerdote colombiano Camilo Torres.
Aquí vemos, son 7 sirios en total, se han prendido 3 en estos momentos. La idea es que el país empiece a reflexionar sobre este mensaje. ¿A favor de quiénes? De los pobres. ¿A favor de quiénes? De los oprimidos, de las comunidades vulnerables de Colombia. Dicen ellos, estos pastores reunidos aquí, no al sectarismo, a propósito de lo que promulgó en vida Camilo Torres. Habla a continuación el pastor Pablo Moreno Palacios de la Iglesia Bautista. Veamos. Ya en sí mismo es un signo de reconciliación. Tenemos muchas expectativas por los acuerdos, por la reconciliación, por la firma de la paz en La Habana. Pero tenemos también una gran responsabilidad por la reconciliación, los acuerdos y la paz que todos y todas debemos construir aquí, en nuestra ciudad, en nuestro barrio, en nuestras comunidades. Yo quiero tomar un elemento de la memoria que se está rescatando de Camilo Torres, su paso por la Universidad Nacional como capellán. Es un signo de reconciliación porque fue un acercamiento del cristiano, del sacerdote, de la iglesia a la universidad, a una universidad laica, a una universidad que reúne todas las tendencias, creencias y descreencias, y sin embargo allí estuvo. Yo creo que nosotros hoy estamos convocados también a ese gran desafío. Este es un signo de reconciliación, encontrarnos diferentes expresiones de fe para dar testimonio de nuestro compromiso por la construcción de la paz en nuestro país. Y al mismo tiempo es también un gran desafío que tenemos quienes estamos aquí presentes de diferentes iglesias, congregaciones, religiones, para que nosotros podamos también asumir el compromiso desde la fe, abandonar los sectarismos y trabajar por la reconciliación. Pero seguramente también aquí hay y están los que no creen, y estos y estas también son bienvenidos. Y si es un tiempo en el que nosotros necesitamos aprender a convivir juntos para saber que un mundo, una Colombia, una Cali futura mejor es posible. Que Dios los bendiga en esta mañana. Estas las palabras del pastor Pablo Moreno, de la Iglesia Bautista. Aquí estamos en la iglesia, la Ermita de Cali. En desarrollo de este acto de reconocimiento público, vemos a esta hora cómo se enciende el cuarto cirio. Aquí que se está haciendo un proceso de reflexión a partir de los mensajes y de la doctrina que en vida impartió y vivió el sacerdote colombiano Camilo Torres. Esto de alguna manera es un acto de reparación. En vida, Camilo Torres, quien ingresó al grupo del Ejército de Liberación Nacional, pues fue estigmatizado por este hecho, fue perseguido desde luego por las autoridades, pero la Iglesia Católica y la sociedad examinan esta vida a la luz de los caminos de reconciliación que empieza nuestro país y reconocen el legado histórico y filosófico del sacerdote colombiano Camilo Torres. Habla a esta hora Luz Amparo Chagüendo, de las Mujeres Ecuménicas Constructoras de Paz. Veamos. Agradecemos por la participación en dicho evento. Las mujeres ecuménicas aportamos a la reconciliación por medio de la unidad para construir la paz. Nos unimos bajo un mismo techo, que es la obra de nuestro Señor Jesucristo, quien con su vida nos enseñó el verdadero significado de la reconciliación. Jesús nos enseñó en el Sermón del Monte: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijas e hijos de Dios. Esto para nosotros es un lema: ser esas verdaderas pacificadoras con el fin de poder aportar a una reconciliación genuina, partiendo de unir nuestras fuerzas sin importar nuestros credos. Estamos dispuestas a trabajar cada día para que nuestro país sea un país en paz. Buscaremos espacios de reconciliación, aún desde nuestras religiones, que son un gran factor de separación entre nuestros pueblos. Debemos recordar que la paz sin la voz de las mujeres no es posible.
Quiero, en nombre de las mujeres ecuménicas, elevar una oración a Dios para que sea Él quien nos ayude cada día a tener verdaderos corazones reconciliadores. Nosotras las mujeres que por siglo hemos sido víctimas del conflicto, donde nuestros cuerpos son tomados como botines de guerra, solamente nosotras podemos saber lo que significa estar en guerra. Nosotras somos las más beneficiadas de saber que viviremos un país en paz. Muchas gracias. Muy bien, las palabras de otra de las líderes de las iglesias ecuménicas que se reúnen aquí en la iglesia de la Ermita en Cali. Ella es Luz Amparo Chagüendo, Mujeres Ecuménicas Constructoras de Paz. ¿Qué han hecho cada uno de estos pastores aquí en este punto, en este centro religioso, en esta iglesia colombiana? Tomar un mensaje de los que en vida difundió Camilo Torres y hacer una reflexión a partir de la paz. Paz que estuvo promoviendo el sacerdote colombiano Camilo Torres. Turno ahora para las comunidades afrodescendientes. Habla Aura Dalia Caicedo. Se ha encendido, por otra parte, el 5º cirio por la paz y en memoria de Camilo Torres. Es un acto que realiza y lidera en las iglesias de Colombia a propósito del momento de paz y de reconciliación que vive nuestro país, enmarcado por los diálogos del gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC. Veamos. Tristezas y alegría, celebramos la vida y tu presencia en el caminar del pueblo. Hoy, igual que ayer, comunidades afrodescendientes e indígenas siguen siendo maltratadas. Realidades como la exclusión, la discriminación, la violencia, el desplazamiento forzado, con miles de atropellos, de etnocidio y genocidio, imponen terror y miedo en territorios ancestrales. Al reunirnos en esta celebración, clamamos por una vida en paz, con libertad y justicia. Nuestro clamor sea también el grito de respuesta, y para ello, permíteme expresarlo con una estrofa de Encenderemos la llama. Encenderemos la llama, vámonos, la llama ardiente de la liberación. Transformaremos el mundo con valor, juntos haremos la historia, vámonos. Estamos ante ti, con los recuerdos de hombres y mujeres que a través de la historia nos dejan el legado de lo que significa no solo conocer y entender el Evangelio, sino ante todo vivirlo, asumirlo, integrando lo social, político y cultural como expresión del amor eficaz. Con los recuerdos y memoria del padre Camilo Torres, el hermano mayor, como se le llamaba cariñosamente en Buenaventura, Monseñor Gerardo Valencia Cano, a quien en algún momento le cantamos en su recuerdo. Hoy te queremos cantar las penas de esta región. Hoy te queremos cantar las penas de esta región. Las cosas van mal del peor y como usted lo predicó. Las cosas van mal del peor que lo que usted lo predicó. Clamamos por el dolor causado en la vida de mujeres, los llantos de los niños, la impotencia asfixiante de los abuelos, jóvenes acorralados en las diferentes fuerzas negativas que ensombrecen comunidades barriales. Pero con los mejores recuerdos de aquellos que sembraron, retomamos el sí del compromiso, de lo posible, de la esperanza, caminos de liberación con gozo, amor y paz. Por eso, soñamos, nos movilizamos, nos encontramos en espacios fraternos como estos.
mirándonos a los ojos y hagámoslo, o simplemente con un apretón de mano. Renovemos permanentemente nuestro compromiso con el pueblo, con nuestra región pacífica, en una apuesta de país incluyente, con oportunidades reales, con sus diversidades étnicas y culturales que enriquecen la nación. Que podamos encontrar caminos de reconciliación donde la diferencia sea el sazón para el logro común de la paz. Ingredientes necesarios para el gran regalo aclamado por todo tu pueblo, la paz. Es nuestro pedido, danos la fuerza para vivir contigo, como hermanos que ponen en común los valores de sus identidades. Encontraremos entonces la paz duradera en trilogía de verdad, justicia y amor. Regálanos, regálanos, regálanos la paz. Regálanos, regálanos, regálanos la paz. Y con toda la fuerza ancestral, mucho H. Recibí aquí la expresión, la reflexión, la manifestación de la líder de las comunidades afrodescendientes, Aura Dalia Caicedo, quien procede enseguida a encender el cirio por la paz, en homenaje y reconocimiento a Camilo Torres, pero también en homenaje y reconocimiento a la paz, al momento de búsqueda de la reconciliación que está viviendo nuestro país. ¿Qué decía Camilo Torres en vida? ¿Qué dijo Camilo Torres en vida? Fue uno de los promotores de la teología de la liberación, una corriente teológica cristiana que recorrió el mundo en la décadas de los 60 y los 70. Ha sido tal la trascendencia de este mensaje filosófico promulgado por Camilo Torres, el sacerdote Camilo Torres, que el célebre ya, el carismático Papa Francisco, ha rescatado esta ideología, esta propuesta, esta corriente teológica, y por eso es que hoy Colombia está hablando, empieza a hablar y a reconocer el trabajo, la filosofía y la propuesta ideológica, académica e intelectual del padre Camilo Torres, el que hablaba de la opción preferencial por los pobres. Pero veamos a esta hora la intervención de las comunidades indígenas. Él es el taita Luis Yonda. Armonía perdure por todo el tiempo. También el permiso a ese ser de energías del viento que nos da el aliento para respirar. Pedir permiso a nuestra Madre Tierra, quien ella a través de su vientre nos ha dado los alimentos, el agua, todo cuanto necesitamos los seres vivos del universo. De igual manera, al espíritu del agua. Sin ella no podemos tener vida. Gracias a ellos, la humanidad existimos. Gracias a ella, el universo mantiene en armonía y equilibrio. Como pueblo originario del mundo, millares de pueblos originarios que existieron, pero también pocos existimos. A nivel de Colombia, pueblos originarios, 114 pueblos originarios todavía estamos en la lucha y en la búsqueda de seguir manteniendo nuestras raíces ancestrales que nuestros abuelos nos han dejado como herencia. Esa herencia en donde está enmarcado en las normas y leyes ancestrales, naturales y espirituales. Queremos manifestar en este espacio ecuménico tan importante, a través de la memoria
de este sacerdote Camilo, quien entregó su vida para tener una sociedad de respeto, una sociedad de hermandad, una sociedad en donde podamos entendernos desde la diversidad. No es de menos resaltar también de nuestros seres ancestrales que se sacrificaron, caciques tan importantes como la cacica Gaitana, nuestra cacica Guyumús, cacica Mandiguagua, nuestro cacique Juan Tama de la Estrella, quienes se sacrificaron sus vidas para darnos esa vitalidad diversa en este país tan hermoso que es Colombia. Pero de igual manera, sacerdotes que en la historia hemos conocido la memoria, que han defendido la diversidad, como el padre Álvaro Ulcuecho Cue, otros sacerdotes que estuvieron en la defensa de los pueblos originarios, pero también de esos sectores sociales que siempre confluyen en hacer propuestas de vida alternativa. Siendo así, pues, reciban desde los pueblos originarios, desde la memoria de nuestros ancestros, el cordial y fraternal y fuerza de vida, de saludo del pueblo Nasa, donde pertenezco yo en este momento. Soy autoridad de mi resguardo, de mi comunidad, que la misma comunidad me han encomendado. Pero también hago parte de la autoridad espiritual, que nosotros también tenemos nuestra propia espiritualidad. No es ajena al católico, no es ajena al evangélico, no es ajena a las diferentes denominaciones religiosas. Hacemos nuestras actividades diferentes, pero el objetivo es sanar el territorio, sanar nuestros cuerpos, sanar nuestros espíritus. Que nuestros elementos sagrados que hemos utilizado milenariamente, eso es lo que hemos venido fortaleciendo a nivel interno, de educar a nuestros jóvenes, a nuestras señoritas, para que no rechacen, no se olviden de esa herencia ancestral. Es por ello que de ese espacio de formación venimos atrás de nuestros abuelos y abuelas, haciendo ese ejercicio, haciendo un aporte a la paz, que milenariamente lo hemos hecho, pero no declinamos. Sabemos que si no podemos ver la paz nosotros, al menos nuestros nietos y la generación que viene pueda tener sus mejores condiciones de vida en este territorio. Finalmente, invitarlos a todos los que hacen presente aquí, a todos los que nos escuchan por las emisoras radiales, a todos los que nos ven por esos canales de televisión, invitarlos que seamos espirituales. No dejemos llevarnos por nuestros egoísmos. Que la espiritualidad de cada uno de los que profesamos lo hagamos bien, sin rencores, sin ir a atropellar al otro, sino ayudarnos en el respeto. Muchas gracias. La sabiduría ancestral indígena con el taita Luis Yonda de las comunidades indígenas. Recuerda además aquí a los líderes indígenas, a los líderes ancestrales indígenas que ofrendaron su vida por la paz y por la libertad. Él enciende ahora el taita Luis Yonda de las comunidades indígenas Nasa, como él lo ha dicho acá,
El Cirio por la Paz. Este es un momento de reflexión, una jornada de reflexión a propósito de la vida y el mensaje de Camilo Torres. Enseguida tendremos música, arte en esta jornada espiritual de las iglesias ecuménicas. Hemos escuchado los mensajes de todas las iglesias, pues de la gran parte de las iglesias que hacen presencia aquí en Colombia con motivo de la paz. Y tendremos a continuación las palabras de Monseñor Darío de Jesús Monsalve Mejía, tras esta intervención musical de Julián Monedero. ¿Qué decía o qué dijo en vida Camilo Torres, uno de los promotores de la teología de la liberación? Habló y planteó de una vida dirigida a tener una opción preferencial por los pobres. Proponía una experiencia de compromiso y trabajo con las comunidades vulnerables, con los pobres, tener una actitud de horror ante la pobreza y la injusticia y de apreciación y visión de las personas oprimidas como creadores de su propia historia y superadores del sufrimiento. Son momentos pues de este acto de reconciliación alrededor de la figura de Camilo Torres que se cumple hasta ahora aquí en la iglesia La Ermita de Cali. A propósito de la vida de este sacerdote colombiano. Recordemos que Camilo Torres nació el 3 de febrero de 1929 en Bogotá. Sus padres, el médico Calixto Torres Umaña e Isabel Restrepo Gaviria, quienes provenían además de acomodadas familias de la burguesía liberal. Pese a ello, Camilo Torres decidió optar por un trabajo y una vida dirigida a reivindicar la causa de los más débiles, de los pobres y de los oprimidos. Observamos los cirios, a esta hora vemos los cirios que se han encendido aquí en memoria de la paz. Una reflexión a propósito del proceso de paz que está viviendo nuestro país, el proceso que se adelanta, se ha mencionado aquí el proceso que se adelanta entre el gobierno, proceso de diálogo y de negociaciones que se adelanta entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. Y a propósito también de la vida y el mensaje de Camilo Torres. Transmite a esta hora, transmisión especial de Canal Capital desde la iglesia de La Ermita en Cali, Valle del Cauca. La historia hacia la libertad. Buen día. Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. También será posible que esta hermosa mañana ni tú ni yo ni el otro la lleguemos a ver, pero habrá que forjarla para que pueda ser, que sea como el viento que arranque los matojos, surgiendo la verdad y limpie los caminos de siglos de despojos contra la libertad. Vamos a cantar todos. Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. Camilo Torres Restrepo, sacerdote, deseó siempre que se le permitiera celebrar la Santa Misa aun cuando fue suspendido del ejercicio de su ministerio. Esta Eucaristía hoy, desde este templo precioso de la ermita, ícono de la fe, la religiosidad del suroccidente colombiano, queremos que la Eucaristía sea también así, en este ambiente ecuménico que hemos tenido previo, el sacramento, la celebración de esa comunión que tenemos todos como gracia en el corazón, la comunión de todos los creyentes en Cristo
en el amor incluyente del Padre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz esté con ustedes. El yo es indispensable que cada uno lo tome, digámoslo así, en sus manos y lo ponga delante de Dios y del prójimo. Y por eso cada uno, sintiéndose amado, perdonado, llamado a amar y a perdonar, dice estas palabras: yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Kyrie eleison, eleison, eleison. Señor, ten piedad. Oremos. Dios de clemencia y de reconciliación, que concedes a todos los hombres y mujeres días especiales de salvación para que te reconozcan como Creador y como Padre de todos. Ayúdanos propicio para que, aceptando con gusto tu mensaje de paz, podamos cumplir tu voluntad e instaurar todas las cosas en Cristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Recibamos la palabra viva y eficaz. Transmisión de Canal Capital a esta hora, desde la iglesia La Ermita en Cali, Valle del Cauca. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos,
Nos apremia el amor de Cristo al considerar que si uno murió por todos, todos murieron. Cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió y resucitó por ellos. Por tanto, no valoramos a nadie por criterios humanos. Si alguna vez juzgamos a Cristo según tales criterios, ahora ya no. El que es de Cristo es una criatura nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha comenzado. Todo esto viene de Dios, que por medio de Cristo nos reconcilió consigo y nos encargó el servicio de reconciliar. Es decir, Dios mismo estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo sin pedirle cuenta de sus pecados, y a nosotros nos ha confiado el mensaje de la reconciliación. Por eso, nosotros actuamos como enviados de Cristo, y es como si Dios mismo os exhortara por medio nuestro. En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios. Al que no había pecado, Dios lo hizo expiar nuestros pecados, para que nosotros, unidos a Él, recibamos la salvación de Dios. Palabra de Dios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. Él perdona todas tus culpas y Él cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No está siempre acusando ni guarda rencor perpetuo. El Señor es compasivo y misericordioso. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. El Señor es compasivo y misericordioso. Busca primero el reino de Dios y toda su justicia, y todo lo demás se os dará por El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Estas son las últimas instrucciones de Jesús a sus discípulos. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia, y Él separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras, y pone las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los que tenga a su derecha: venid, benditos de mi Padre, y recibid en herencia el reino que está preparado para vosotros desde el comienzo del mundo.
Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Estuve fuera de mi patria y me alojasteis, desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, enfermo y me visitasteis, preso y vinisteis a verme. Entonces los justos le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿Con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos fuera de tu patria y te alojamos? ¿Desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso y fuimos a verte? Y el rey les responderá: Yo os aseguro que cada vez que lo hicisteis con el más pequeño de mis hermanos, lo hicisteis conmigo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las palabras del Santo Evangelio borren nuestros pecados. Pueden sentarse. Iniciamos esta breve reflexión para acoger la palabra con un texto de Camilo Torres. Tomado del mensaje a los cristianos del padre Camilo Torres Restrepo en sus últimos 2 párrafos. Los defectos temporales de la Iglesia no nos deben escandalizar. La Iglesia es humana. Lo importante es creer también que es divina y que si nosotros los cristianos cumplimos con nuestra obligación de amar al prójimo, estamos fortaleciendo a la Iglesia. Yo he dejado los privilegios y deberes del clero, pero no he dejado de ser sacerdote. Creo que me he entregado a la revolución por amor al prójimo. He dejado de decir misa para realizar ese amor al prójimo en el terreno temporal, económico y social. Cuando mi prójimo no tenga nada contra mí, cuando haya realizado la revolución, volveré a ofrecer misa si Dios me lo permite. Creo que así sigo el mandato de Cristo. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Después de la revolución, los cristianos tendremos la conciencia de que establecimos un sistema que está orientado por amor al prójimo. La lucha es larga. Comencemos ya. Padre Camilo Torres Restrepo. Con estas palabras de Camilo Torres, acojamos la palabra de Dios que ha sido proclamada y que lo inspiró a él para entender sobre todo 3 cosas que hoy nos las han recordado. La primera, nos lo decía el Taita Luis de la comunidad NASA: entregar la vida. Y lo que hacemos en cada misa es celebrar un memorial que mira la entrega que Jesús hace de sí mismo y que se vuelve sacrificio en la cruz. Sacrificio significa separar el cuerpo y la sangre. Y cada Eucaristía es comulgar con el sacrificio de Cristo. Es estar en comunión con esa misma voluntad y en ese mismo camino de entregar la propia vida, incluso hasta el sacrificio cruento, si así nos toca. Entregar la vida. Pero también hoy nos han recordado que Camilo sintió y vivió la unidad
todo su ministerio lo dedicó a buscar unir esta patria hecha añicos y pedazos. Y seguramente los últimos 3-4 meses de su vida estuvo en las montañas con el Ejército de Liberación Nacional, porque creía que él como sacerdote, como creyente, que no sabía tener un arma seguramente y no supo jamás seguramente dispararla, y en el primer enfrentamiento murió, creía que él podía inspirar aún de esa manera la unidad entre estas orillas tan disímiles y polarizadas que han llevado hasta el conflicto armado por tantos años a Colombia y a una violencia de la que el mundo está fatigado de escuchar nuestras terribles noticias. Unidad. Pero junto con la unidad, Camilo nos dice, esto es posible solo con el amor eficaz que escuchamos en el Evangelio. Al final solo se nos preguntará por el amor y solo por la eficacia de nuestro amor. Esta eficacia no es medida netamente humana ni mérito que nosotros nos sumamos. Es la eficacia del amor de Cristo que nos ha de llevar a ver su rostro y a escuchar su clamor en cada necesitado. Las obras de misericordia, amor eficaz y obras de misericordia. Tendremos la oportunidad en el 2016 que nos da el Papa Francisco de volver a centrar la vida cristiana, regada en tantas devociones y en tantos aspectos, en un solo eje. El Papa lo ha declarado año de la misericordia para volver a vivir la compasión de Dios en Cristo Jesús y vivir las obras de misericordia. Como lo enseña el Catecismo Católico, las que son netamente corporales y las obras de misericordia espirituales. El 16 será pues como esa expresión de lo que Camilo llamó la revolución cristiana, que no era otra cosa sino hacer que las obras de misericordia no sean una cosa personal, individual, sino que se vuelva una cultura colectiva y política, porque todo Estado debe garantizar que no haya gente con hambre, sin agua potable, sin un techo, sin vestido, sin educación, sin consejo, sin acompañamiento, que no haya nadie dejado y abandonado, excluido y esclavizado. Estas reflexiones sencillas nos ayuden hoy a vivir también con gozo esta memoria que ahora tenemos la tarea todos de volverla luminosa para el presente y el futuro de Colombia. Amén. Invito al religioso y ministro ortodoxo Edilson Huérfano para que haga la oración de los fieles. A cada oración respondemos todos: haz fructífero nuestro amor, Señor. De pie. Señor, quienes tenían unidad con estos tus siervos tuyos, recordando al Padre Camilo, nos enseñe siempre que lo principal es el amor, sin importar en dónde estemos, en dónde trabajemos, pero sobre todo, Señor, sin importar que nuestra vida vaya de por medio. Haz fructífero nuestro amor, Señor. Que la tierra donde siembran nuestros campesinos sea tierra fructífera,
Que esa tierra que emana de la vida tuya, Señor, sea bendición en nuestras mesas, pero que nunca se nos olvide, Señor, que esos campesinos son los que nos alimentan y su lucha es nuestra lucha. Haz fructífero nuestro amor, Señor. Que la familia como símbolo de unidad, de reconciliación y de amor permanezca siempre unida. Que la fe, que el Espíritu Santo y la fuerza de ti, Señor, permanezca con ella para que sea ejemplo ante nuestra sociedad, pero que esa familia jamás se le olvide, Señor, que debe prevalecer por encima de todas las cosas y de todo pensamiento de un Estado. Haz fructífero nuestro amor, Señor. Que este encuentro ecuménico de fe, de amor, de reconciliación y de perdón sea ejemplo para todo el mundo. Reunidos en tu nombre celebramos este espacio maravilloso. Reunidos en tu nombre celebramos los 50 años del Padre Camilo Torres, pero reunidos en tu nombre también, Señor, esperamos alcanzar la vida eterna y gozar todos de ese banquete celestial que de una u otra forma todos vamos caminando hacia él. Haz fructífero nuestro amor, Señor. Que la entrega de nuestro amor sirva para fe y esperanza de otros. Que nunca se nos olvide que somos humanos, que jamás se nos olvide que somos en este mundo transitorio unos peregrinos que vamos de un lugar a otro. Pero sobre todo, Señor, que jamás se nos olvide que te llevamos en nuestro corazón y por encima de ello nadie va a estar. Amén. Amén. Concluimos esta plegaria con una oración sencilla de Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas, la orden a la que pertenece el Papa Francisco, y aquí nuestro hermano, el Padre Giraldo. Digamos todos esa oración. Danos, Señor. Danos, Señor. La gracia que viene de ti. La gracia que viene de ti. Que podamos en todo. Que podamos en todo. Amar y servir. Amar y servir. Cada intención. Cada intención. Toda acción. Toda acción. Y toda operación. Y toda operación. Estén encaminadas. Estén encaminadas. A alabarte. A alabarte. Y servirte a ti. Y servirte a ti. Dios del amor. Dios del amor. Amén. Amén. Pueden sentarse. En unión de los vecinos con el pan y el vino te ofrecemos hoy el proyecto que tenemos en la tierra, haremos el reino de Dios, donde haya pan para todos y aulas donde todos puedan estudiar, donde no hayan falsedades, ni desigualdades, ni dominación, donde no hayan falsedades, ni desigualdades, ni dominación. Yo te ofrezco, Señor, en esta misa, el trajín de cada día, toda la energía que da mi sudor. Yo te ofrezco, Señor, mi trabajo entero, los productos de mis brazos y el vivo entusiasmo de mi corazón. Los productos de mis brazos y el vivo entusiasmo de mi corazón. La clase trabajadora que desde la aurora busca su labor, desde el arado te canta, desde cada andamio y hasta del tractor, albañiles, carpinteros, sastres, jornaleros, todos por igual, herreros y estibadores y los lustradores del Parque Central, herreros y estibadores y los lustradores del Parque Central. Yo te ofrezco, Señor, en esta misa, el trajín de cada día, toda la energía que da mi sudor. Yo te ofrezco, Señor, mi trabajo entero, los productos de mis brazos y el vivo entusiasmo de mi corazón. Los productos de mis brazos y el vivo entusiasmo de mi corazón. Los vecinos con el pan y el vino te ofrecemos hoy el proyecto que tenemos en la tierra, haremos el reino de Dios, donde haya pan para todos y aulas donde todos puedan estudiar, donde no hayan falsedades, ni desigualdades, ni dominación, donde no hayan falsedades, ni desigualdades, ni dominación. Oren para que trayendo a este altar la propia vida,
con sus gozos y sus fatigas, podamos ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba. Recuerda, Señor, que tu Hijo es nuestra paz y nuestra reconciliación, y que con su sangre borró el pecado del mundo. Y al mirar con benevolencia los dones de tu Iglesia, concédenos llevar a todo ser humano la libertad de Cristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque no dejas de alentarnos a tener una vida más plena. Y como eres rico en misericordia, ofreces siempre tu perdón e invitas a los pecadores a confiar solo en tu indulgencia. Nunca te has apartado de nosotros, que muchas veces nos hemos apartado de ti y quebrantado tu alianza. Y por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Redentor, tan estrechamente te has unido a la familia humana con un nuevo vínculo de amor que ya nada lo podrá romper. Y ahora, mientras llamas a tu pueblo a la reconciliación, lo alientas a esperar en Cristo Jesús, a quien se convierte a ti, y le concedes ponerse al servicio de todos sus prójimos, confiando más plenamente en el Espíritu Santo. Por eso, llenos de admiración, ensalzamos la fuerza de tu amor y, proclamando la alegría de nuestra salvación con todos los coros del cielo, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obras siempre para que el hombre sea santo, como tú mismo eres santo. Consagración. Te pedimos que mires los dones de tu pueblo y derrames sobre ellos la fuerza de tu Espíritu para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros también somos hijos tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu alianza, Él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio,
diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre misericordioso, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo, que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo Darío de Jesús. Ayúdanos a esperar la venida gloriosa de tu reino hasta la hora que nos presentemos a ti, santos entre los santos del cielo. Con Santa María la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos difuntos, con el Padre Camilo Torre Restrepo, que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente en nuevas criaturas, te cantaremos gozoso la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente. La gloria de Dios y el bien de nuestros hermanos. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre de Jesucristo y Padre nuestro, a quien nos atrevemos a decirle: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de idolatría y pecado, y de toda guerra y perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy.
no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de todos. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En Cristo, que nos hizo hermanos con su cruz, dense la paz como signo de reconciliación. Hermano, dame tu mano. Vamos juntos a buscar una cosa pequeñita que se llama libertad. Esta es la hora primera, este es el justo lugar. Abre la puerta aquí afuera, la tierra no aguanta más. Mira adelante, hermano, es tu tierra la que espera, sin distancia ni fronteras. Que pongas alto la mano, sin distancia ni fronteras. Es tu tierra la que espera, el clamor americano levanta pronto la mano al Señor de las cadenas. Métale a la marcha, todos. Métale a la marcha, métale alta, métale. Métale que traigo un pueblo en... Otra vez, métale. Métale a la marcha, métale al tambor. Métale que traigo la liberas fuerte. Métale a la marcha, métale al tambor. Métale que traigo un pueblo en mi voz. Otra vez. Métale a la marcha, métale al tambor. Métale que viene la revolución. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Reconocieron a Jesús en la fracción del pan. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena de Jesús. Señor, no soy digno de que entres en casa, pero una palabra. Por el pájaro enjaulado, por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso, porque ha dicho lo que piensa, por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles podados, por los cuerpos torturados, yo te nombro libertad. Por los dientes apretados, por la rabia contenida, por el nudo en la garganta, por las bocas que no cantan, por el beso clandestino, por el verso censurado, por los miles de desplazados, por
los nombres prohibidos yo te nombro. Libertad. Te nombro en nombre de todos, por tu nombre verdadero. Te nombro cuando oscurece, cuando nadie me ve. Escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad. Escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad. Tu nombre verdadero, tu nombre y otros nombres que no nombro por temor. Libertad, todos. Libertad, bien fuerte, libertad. Libertad, libertad. Por la idea perseguida, por los golpes recibidos, por aquel que no resiste, por aquellos que se esconden, por el miedo que te tienen, por tus pasos que vigilan, por la forma en que te atacan, por los hijos que te matan, yo te nombro. Libertad. Por las tierras invadidas, por los pueblos conquistados, por la gente sometida, por los hombres explotados, por los muertos en la hoguera, por el justo ajusticiado, por el reo asesinado, por el fuego apagado, yo te nombro. Libertad. Vamos a cantar todos libertad. Libertad. Bien fuerte, que se oiga. Libertad. No se oye, más fuerte. Libertad. Te nombro en nombre de todos, por tu nombre verdadero. Te nombro cuando oscurece, cuando nadie me ve. Escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad. Escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad. Camilo Torres Restrepo, Álvaro el Cuecho Cue y tantos mártires que ha dejado la historia. Por tu nombre verdadero, te nombro cuando oscurece, cuando nadie me ve. Te nombro en nombre de todos, por tu nombre verdadero. Te nombro cuando oscurece, cuando nadie me ve. Escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad. Tu nombre verdadero, tu nombre y otros nombres que no nombro por temor. Oremos.
el sacramento de tu Hijo que hemos recibido. Aumente, Señor, nuestras fuerzas para que este misterio de unidad nos sacie del amor primero y más grande y nos haga en todas partes instrumentos de tu paz por Jesucristo nuestro Señor. Quiero agradecer al maestro Lisandro Duque, director del canal Capital, a la presentadora Alejandra y a todos los que se desplazaron desde Bogotá, que pertenecen a este medio de comunicación para hacer posible esta transmisión desde el corazón de la fe del suroccidente, la ermita. Gracias por la transmisión. Agradecer también de manera muy sincera a los sacerdotes que nos han acompañado en la concelebración, al rector de la ermita, Padre Sebastián, y a los diáconos que han servido en el altar. Agradecer al coro de las campanas de la Iglesia Bautista, a Julián Monedero y a Diego, que nos han acompañado con las canciones en la Santa Misa. Y a todos y cada uno de ustedes aquí presentes, un abrazo, de manera muy especial, un abrazo, un reconocimiento a François Autard, que estuvo allí, está con nosotros todo este día. Gracias, al Padre François. El Señor esté con ustedes. Sea bendito el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Cielo y la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. El amor de Dios es nuestra fortaleza, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Muy bien, finaliza de esta forma el acto de reconciliación Camilo Torres Restrepo, signo de reconciliación en Colombia. Y para esta transmisión de Canal Capital está con nosotros Monseñor Darío de Jesús Monsalve, arzobispo de Cali. Monseñor, gracias por este tiempo. Y es un acto emblemático para la paz. ¿Qué nos puede decir a propósito de la figura de Camilo Torres? Estamos dejando que esta figura emerja del estigma y de la desaparición incluso de sus restos mortales, que no le hemos podido dar cristiana y eclesial sepultura. Y estamos dejando que esta figura emerja en un momento tan decisivo para Colombia. Entonces Camilo se ha convertido para nosotros en esa figura puente entre los creyentes y los combatientes, para que los combatientes se sientan también animados a venir a la comunidad. No les exigimos que como creyentes, sino de la mano de los creyentes también a la sociedad, y estamos dispuestos a acompañar todos los procesos de paz, de desmovilización, de reconciliación entre los colombianos. Maravilloso, Monseñor. Menciona usted un tema muy interesante y álgido, teniendo en cuenta que el país se inicia un proceso de justicia, de jurisdicción especial para la paz, de recuperación de la verdad y de su memoria histórica. ¿Qué hacer entonces con los restos de Camilo Torres? ¿La Iglesia Católica propendería por la ubicación de esos restos? Sí, estamos haciendo gestiones que guardo en confidencia por respeto a las personas, pero estamos haciendo las gestiones para que nos sean devueltos esos restos, no permanezcan como NN por ahí en algún lugar de Colombia, y la gente pueda rendirle un homenaje sereno y tranquilo en esta época que esperamos sea de regreso de todos los colombianos y colombianas a mirarnos en la frente, darnos la mano y reconciliarnos y ponernos a construir un país digno, justo y unido. Hablar de paz y vivir la paz, Padre. Finalmente, ¿cómo ve la Iglesia Católica hoy, 50 años después de la muerte, la desaparición de Camilo Torres, su paso por la lucha armada? ¿Cómo se interpreta hoy ese paso dado por él? La lucha
de un cristiano para transformar las injusticias sociales. Camilo la veía esa desproporción tan enorme entre la gran mayoría de excluidos y la minoría privilegiada. Y cuando él mismo fue cayendo entre los excluidos de la Iglesia Católica y estigmatizado por sus ideas, pues yo creo que si a uno no le permiten vivir y expresarse en la sociedad de todos los días, lo empujan a que se vuelva clandestino y se una a quienes lo acogieron. Entonces, ciertamente Camilo fue excluido, se sintió así, y yo creo que eso lo empujó lamentablemente a esta opción los últimos meses de su vida. Pero también creo que esto fue providencial, porque hoy en día, 50 años después, podemos decir que Camilo está allá, en el monte, diciéndole a los guerrilleros: vengan, tomen la mano de la Iglesia y de la sociedad colombiana y vuelvan a la gestación colectiva de la vida. Dejen las armas para que le dediquen todas sus energías y fuerzas a la gestación colectiva de la vida. Y eso es. Muchísimas gracias por su tiempo. Es Monseñor Darío de Jesús Monsalvers, obispo de Cali. Gracias por su tiempo. A esta hora no podemos cerrar esta transmisión sin hablar con uno de los hombres más cercanos en vida de Camilo Torres. Es el sacerdote François Outard. Padre François, bienvenido a esta transmisión especial de Canal Capital. Muchas gracias. Acá estamos para televisión, padre. Padre, su recuerdo de Camilo Torres, 50 años después de su desaparición. Gracias por este tiempo. Bueno, es un recuerdo evidentemente muy vivo, porque siempre para mí Camilo no ha muerto, porque su pensamiento y su ejemplo son todavía muy importantes por la expresión de la fe cristiana hoy. Y lo que ha pasado hoy aquí en Cali es bastante extraordinario, porque es un reconocimiento de lo que Camilo fue y justamente del espíritu que ha tenido, que fue el espíritu de defender los valores del reino de Dios, que son los valores de amor, sí, de amor, pero como ha dicho Camilo, de amor eficaz. Y por eso se necesita una transformación de las estructuras de la sociedad, porque predicar el amor sin transformar la sociedad para permitir que ese amor sea real, es pura ideología. En este sentido, sí, la religión puede ser, como Carlos Marx ha dicho, un opio para el pueblo, pero no si se toma en serio el mensaje de Jesús, la manera como él actuó en su propia sociedad. No podemos pensar que el mensaje cristiano sea un opio para el pueblo, al contrario, es una base de emancipación y de libertad. Pues agradecemos muchísimo este valioso tiempo con el padre François Outard, uno de los hombres que compartió en vida con Camilo Torres, sacerdote colombiano, que recuerda hoy el país e inicia un proceso de reconciliación y de recuperación de su memoria histórica a propósito de su legado, de temas y aspectos relacionados con la teología de la liberación y la lucha por los pobres y los oprimidos, los más vulnerables de nuestro país. Cerramos pues esta transmisión especial de Canal Capital. Estamos en la iglesia La Ermita de Cali. A ustedes gracias por su tiempo y retomamos nuestra programación habitual en Canal Capital. Feliz tarde para todos. Padre Camilo Torres, símbolo de reconciliación.